La puerta se abrió despacio. Ahí estaba él, alto, más alto de lo que había imaginado en todos estos años. Los hombros anchos, como los míos cuando tenía su edad. Pero sus ojos me miraron como si fuera un vendedor de seguros, como si fuera cualquiera. Sí, me dijo. Una sola palabra, fría, sin reconocimiento. Yo tenía preparado todo un discurso. Había ensayado durante el viaje en autobús desde la frontera. Kevin, soy yo, tu papá. He vuelto. Pero cuando lo vi ahí parado, bloqueando la entrada de su casa, las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Kevin, logré susurrar. Soy tu papá. Él frunció el ceño. Me estudió de arriba abajo. La maleta vieja en mi mano derecha, la camisa arrugada del viaje, las botas gastadas. Mi cara envejecida por 24 años de sol americano. Mi papá, repitió, como si fuera una broma. Saqué mi teléfono, le mostré las fotos que había guardado todos estos años. Él de bebé en mis brazos, nosotros en el parque antes de irme. Su primer día de escuela que me mandó su mamá por mensaje. Kevin miró las fotos sin expresión. Luego me miró a mí. Usted se fue cuando yo tenía 2 años, me dijo. Su voz era grave, de hombre. No la vocecita aguda que recordaba de nuestras últimas llamadas por teléfono. Usted no estuvo, pero mandé dinero. Le dije rápido. Cada semana, para la escuela, para la comida, para todo lo que necesitaras. Dinero, repitió. Una sonrisa amarga le cruzó la cara. Sí, llegaba el dinero. Se quedó callado un momento. Yo esperaba que me invitara a pasar, que me ofreciera un vaso de agua, que me preguntara por el viaje, cualquier cosa. ¿Dónde está tu mamá? Pregunté. En el trabajo. Siempre está en el trabajo, como usted, supongo. Otra puñalada. Kevin, yo trabajé para ustedes. Todo lo que hice fue por ti, por darte un futuro mejor. ¿Un futuro mejor? Se rió, pero no era risa de alegría. Don Ramiro, yo no lo conozco a usted. Usted es un extraño que me manda dinero de vez en cuando. Nada más. Don Ramiro. Me dijo don Ramiro. No papá, no papi. Don Ramiro, como se le dice a cualquier señor mayor en el barrio. ¿Puedo pasar? Le pregunté. Kevin miró hacia adentro de su casa. Luego me miró otra vez. Esta es mi casa ahora, me dijo. Yo la pagué con mi trabajo. Y no conozco a usted lo suficiente para invitarlo. Cerró la puerta. Me quedé parado ahí en el portal de la casa que mi dinero había ayudado a construir, mirando la madera pintada de azul, escuchando mis propios latidos. 24 años trabajando en Estados Unidos. 24 años soñando con este momento. Y esto era lo que había encontrado. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Tengo que regresar al año 1999. Kevin tenía 2 años y caminaba como un patito mareado por toda la casa. Nuestra casa era una pieza de 4 por 4 metros, con techo de lámina y piso de tierra. Cuando llovía se formaban charcos adentro. Sandra, mi esposa, ponía ollas para recoger el agua que se colaba. Yo trabajaba en lo que saliera. Un día cargaba costales de café en las fincas, otro día ayudaba en construcción por $3. Los buenos días eran cuando conseguía trabajo en el mercado, descargando camiones desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ganaba $5. Los malos días no había nada. Sandra lavaba ropa ajena en el río. Se levantaba a las 4. Preparaba el desayuno con los frijoles de ayer y las tortillas que había hecho la noche anterior. Cargaba la ropa en una tina de plástico. Se llevaba a Kevin amarrado en la espalda y caminaba media hora hasta el río. Es temporal, le decía yo. Esto va a cambiar. Pero no cambiaba. Los meses pasaban y seguíamos igual. Kevin crecía flaco, muy flaco. Sandra lo llevó una vez al centro de salud porque tosía mucho en las noches. La doctora le dijo que necesitaba mejor alimentación, vitaminas, medicinas que costaban lo que yo ganaba en una semana. Por las noches, cuando Kevin se dormía, Sandra y yo nos quedábamos despiertos haciendo cuentas. Siempre faltaba. Siempre debíamos algo a alguien, al de la tienda, a la vecina que nos prestaba arroz, al hermano de Sandra que nos había dado dinero para el parto de Kevin. Si no hacemos algo, me dijo Sandra una noche, Kevin va a crecer como nosotros, o peor. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza durante semanas. Veía a los niños del barrio,
Los de 7 años ya no iban a la escuela porque tenían que trabajar. Las niñas de 12 años cuidando bebés de otras familias. Los jóvenes de 15 años ya metidos en cosas feas porque no había más opciones. Kevin iba a ser uno de ellos si yo no hacía algo. Fue entonces cuando mi primo Ernesto vino de visita. Había estado 3 años en Estados Unidos. Llegó con ropa nueva, zapatos brillantes, un reloj dorado. Le trajo a su mamá una televisión. A sus hijos les regaló bicicletas. Allá se puede, me dijo mientras tomábamos cerveza en el patio de su casa. Es duro, pero se puede. En un mes gano lo que aquí gano en 6 meses. ¿Y la migra? Le pregunté. Hay que tener cuidado. Pero si uno se porta bien, trabaja duro, no se mete en problemas, se puede vivir. Ernesto me contó de la construcción en Virginia, de casas grandes como palacios que construían para gente rica, de jardines enormes que había que mantener, de trabajos que los americanos no querían hacer, pero que pagaban bien. El viaje cuesta $2,000, me dijo, pero en 6 meses ya lo recuperas. $2,000. Era una fortuna para mí, pero también era la esperanza. Esa noche llegué a casa y encontré a Sandra dándole a Kevin un tetero con agua y azúcar porque no teníamos dinero para leche. Voy a irme, le dije. Sandra no me preguntó a dónde. Ella sabía. ¿Por cuánto tiempo? Me preguntó. 2 años, máximo 3. Junto dinero, arreglo los papeles y regreso. Sandra abrazó a Kevin más fuerte. ¿Y si no puedes regresar? Voy a regresar, le prometí. Esto es temporal. Kevin va a tener un futuro mejor. Pero yo no sabía que temporal se iba a convertir en toda una vida. No sabía que estaba cambiando el presente de mi hijo por un futuro que nunca llegó. Los primeros años en Estados Unidos fueron como vivir en un sueño que no era mío. Llegué a Virginia en marzo del 2000. El viaje había sido una pesadilla. 3 días en el desierto, escondido en camiones, durmiendo en casas de extraños. Pero cuando vi las casas de Alexandria, con sus jardines perfectos y sus carros brillantes, pensé que había llegado al lugar correcto. Ernesto me consiguió trabajo con su jefe, un contratista llamado Mike. No hablaba español, pero entendía el trabajo duro. Me pagaba $120 por día. Para mí era una fortuna. En El Salvador necesitaba una semana para ganar eso. Vivía en un apartamento con 5 hombres más. Dormíamos en colchones en el piso. Compartíamos una cocina pequeña y un baño. Pero no me importaba. Todo el dinero que no gastaba en lo básico se iba para El Salvador. Cada domingo llamaba a Sandra desde un teléfono público. Kevin ya tenía 3 años y empezaba a formar frases completas. «Papá, ¿cuándo vienes?», me preguntaba. «Pronto, mi amor. Papá está trabajando para comprarte juguetes». «No quiero juguetes, quiero que vengas». Pero yo no entendía. Pensaba que los niños siempre querían juguetes. Los meses pasaron. Kevin cumplió 4 años. Yo le mandé dinero para una fiesta grande. Sandra me mandó fotos. Kevin se veía feliz con su pastel, pero en las fotos no sonreía igual que antes. El trabajo era pesado. Levantaba paredes desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los fines de semana trabajaba en jardines. Mis manos se llenaron de callos, después de cicatrices. La espalda me dolía todas las noches. Pero cuando llegaba a casa y contaba los billetes, sentía orgullo. Cada dólar que gano es un día mejor para Kevin, me decía a mí mismo. Los domingos se convirtieron en mi día favorito, no por descansar, sino por las llamadas. Kevin me contaba de la escuela, de sus amigos, de las cosas que había aprendido. Yo le hablaba de las casas grandes que estaba construyendo, de los parques bonitos que veía. «Cuando regreses, ¿vamos a vivir en una casa así?», me preguntó una vez. «Sí, mi amor, mejor que esas». Pero después de 2 años, algo cambió en las llamadas. Kevin hablaba menos, contestaba con sí y no. Sandra me decía que estaba bien, que era normal, que los niños crecen y cambian. «Está muy ocupado con la escuela», me explicaba, y con sus amigos del barrio. Cuando Kevin cumplió 6 años, yo ya llevaba 3 años en Estados Unidos. Le mandé dinero para una bicicleta. Sandra me mandó una foto de Kevin montándola, pero ya no se parecía al niño que yo recordaba. Estaba más alto, más serio. Su sonrisa era diferente. Una noche, después de una llamada donde Kevin apenas había hablado 5 minutos, me quedé despierto en mi colchón mirando el techo.
Mis compañeros de cuarto roncaban. Afuera pasaban carros con música alta. Por primera vez desde que había llegado, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. 2 años más, me dije. En 2 años junto lo suficiente para regresar y montar un negocio. Pero los 2 años se convirtieron en 4. Los 4 se convirtieron en 6. Kevin cumplió 10 años, después 12. Yo seguía prometiendo que el año siguiente iba a regresar. ¿Por qué no vienes para mi graduación de 6º grado? Me preguntó una vez. No puedo, mi amor, pero te voy a mandar dinero para que te compres un traje bonito. No quiero dinero, papá. Quiero que estés aquí. Esa llamada me dolió más que cualquier golpe en el trabajo. Pero ya había invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo. Regresar sin haber juntado lo suficiente sería como tirar todo a la basura. El próximo año, le prometí. El próximo año seguro. Mentía. Y creo que Kevin ya lo sabía. Los años siguientes, las llamadas se hicieron más cortas. Kevin cumplió 15, después 17. Su voz se había vuelto grave, de hombre. Ya no me contaba de sus cosas. Sandra me decía que tenía novia, que estaba trabajando después de clases, que ya no era un niño. Tal vez ya no me necesita, pensé una noche, pero era mentira. Yo era el que tenía miedo de regresar y encontrar que mi lugar ya no existía. El miedo se había vuelto mi nuevo hogar. Fue doña Carmen quien me abrió los ojos. Era una señora mexicana de 70 años que trabajaba, limpiando las oficinas del mismo edificio donde yo hacía mantenimiento. Llegaba todos los días a las 5 de la tarde, cuando yo estaba terminando. Siempre me saludaba en español, siempre me preguntaba cómo estaba. Una tarde de diciembre del 2015, cuando Kevin ya había cumplido 18 años, doña Carmen me encontró sentado en las escaleras del edificio. Yo había intentado llamar a Kevin para felicitarlo por graduarse de bachillerato, pero no había contestado. Sandra me había dicho que estaba celebrando con sus amigos. Se ve triste, joven, me dijo doña Carmen. Siempre me decía joven, aunque yo ya tenía 48 años. Es que mi hijo cumplió 18, le conté, y no pude estar en su graduación. Doña Carmen se sentó a mi lado, sacó una foto de su cartera. Era un joven como de 20 años, sonriendo en una toga de graduación. Este es mi Miguel, me dijo. También se graduó sin mí. Yo estaba aquí, trabajando. ¿Y cómo lo tomó él? Mal, muy mal. Sus ojos se pusieron vidriosos. Al principio me mandaba fotos de todo, de sus amigos, de sus novias, de los lugares donde iba. Después las fotos se volvieron menos. Después dejó de escribirme tanto. Ahora apenas hablamos en Navidad. Me quedé callado. Era exactamente lo que me estaba pasando con Kevin. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?, le pregunté. 22 años. Vine cuando Miguel tenía 5. Pensé que iba a ser por 2 años nada más. 22 años. Casi lo mismo que yo. ¿Y nunca regresó? Doña Carmen suspiró. Siempre había una excusa, que faltaba dinero, que no era el momento correcto, que el año siguiente iba a ser mejor. Hasta que un día me di cuenta de que Miguel ya no me necesitaba. Ya había crecido sin mí. ¿Pero usted le mandó dinero? ¿Lo ayudó? Sí, le mandé dinero, pero no le di tiempo, no le di presencia, no le di un papá que estuviera ahí cuando lo necesitara. Me puso la mano en el hombro. El dinero no cría a los hijos, joven. El tiempo sí. Esas palabras me pegaron como un martillazo. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Ya pasaron 16 años. ¿No es muy tarde? Nunca es tarde para intentar, me dijo, pero cada día que pase va a ser más difícil. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo lo que me había dicho doña Carmen, en los 16 años que habían pasado, en Kevin graduándose sin mí, en las llamadas que cada vez eran más frías. Al día siguiente busqué a doña Carmen otra vez. ¿Usted qué haría en mi lugar?, le pregunté. Yo regresaría mañana mismo, pero no solo físicamente. Regresaría de verdad, sin excusas, sin planes de volver acá, sin medias tintas. ¿Y si mi hijo ya no me quiere ver? Ese es el riesgo. Pero es un riesgo que vale la pena tomar, porque si no lo toma, en 5 años va a estar igual que yo, hablando con su hijo solo en Navidad. Durante las siguientes semanas, doña Carmen se convirtió en mi consejera. Me contaba de otros conocidos que habían regresado. Algunos habían logrado reconectar con sus familias, otros no, pero todos coincidían en una cosa:
Era mejor intentarlo que quedarse con la duda. Mi compadre Juan regresó después de 15 años, me contó. Su hijo lo recibió mal al principio, muy mal, pero Juan se quedó, no se rindió. Ahora son muy unidos. ¿Y cuánto tiempo le tomó? 2 años. 2 años de vivir en el mismo pueblo, de trabajar cerca, de demostrar que había regresado para quedarse. Fue entonces cuando empecé a planear mi regreso en serio, no como las otras veces, cuando solo eran fantasías. Esta vez era real. Empecé a ahorrar de manera diferente. Ya no gastaba en ropa nueva o en salidas con los compañeros del trabajo. Cada dólar extra lo guardaba. También empecé a hacer cuentas reales. ¿Cuánto necesitaba para el viaje? ¿Cuánto para establecerme los primeros meses en El Salvador? ¿Ya decidió? Me preguntó doña Carmen una tarde. Sí, le dije, me voy el año que viene. ¿Seguro? ¿Sin excusas? Sin excusas. Doña Carmen sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad. Ojalá yo hubiera tenido su valor cuando era tiempo, me dijo. Esa noche llamé a Sandra. Kevin ya no vivía con ella. Se había mudado a trabajar a San Salvador. Pero Sandra me dio su número. Voy a regresar, le dije a Sandra. ¿Cuándo? El próximo año. En serio esta vez. Sandra se quedó callada un momento. Ramiro, me dijo finalmente, Kevin ya no es el niño que usted dejó. Es un hombre y está resentido. Lo sé, pero voy a intentarlo. Había encontrado algo que no tenía desde hacía años. Esperanza. Pero todavía no sabía que a veces la esperanza llega demasiado tarde. El regreso fue peor de lo que había imaginado. Llegué a San Miguel en febrero del 2023. El autobús me dejó en la terminal a las 6 de la mañana. Cargué mi maleta y caminé por calles que recordaba, pero que ya no eran las mismas. Habían construido edificios nuevos donde antes había casas. El parque central tenía bancas diferentes. Hasta el olor era distinto. La primera semana me quedé en la casa de mi hermana Marta. Ella me recibió bien, pero pude ver en sus ojos que no sabía qué hacer conmigo. Yo era como un fantasma que había regresado después de mucho tiempo. Kevin vive en San Salvador, me confirmó. Trabaja en una oficina de seguros. Le va bien. ¿Te ha preguntado por mí? Marta desvió la mirada. A veces. Eso significaba que no. Sandra vivía ahora en una casa mejor, en un barrio más bonito. Con el dinero que yo había mandado durante todos estos años, había logrado comprarse una casa propia. Cuando la vi, se veía mayor, más delgada, pero también más fuerte. ¿Ya hablaste con Kevin?, me preguntó. No. Quería hablar primero contigo. Ramiro, me dijo, y su voz sonó cansada. Tienes que entender que él ya no te está esperando. Ya hizo su vida. Tiene novia, tiene trabajo, tiene planes que no te incluyen. ¿Tan mal habla de mí? No habla mal de ti. Es peor, simplemente no habla de ti. Esas palabras dolieron más que cualquier insulto. Sandra me dio el número de teléfono de Kevin. Me tomó 3 días atreverme a llamar. Cuando finalmente lo hice, él contestó en un tono profesional. Kevin, soy tu papá. Estoy en El Salvador. ¿Podemos vernos? Silencio. Un silencio largo. ¿Para qué? Me preguntó finalmente. Para conversar, para conocernos. Conocernos, repitió, como si fuera una palabra extraña. Está bien. El sábado tengo tiempo. Pensé que era una buena señal, pero cuando llegó el sábado y nos encontramos en una cafetería de San Salvador, me di cuenta de que Kevin había venido por obligación, no por ganas. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados. Llevaba camisa de oficina, pantalones planchados, zapatos de cuero. Se veía exitoso, pero su mirada era fría. ¿Qué quiere?, me preguntó directamente. Conocerte, saber cómo estás, contarte que he regresado para quedarme. ¿Para quedarme? Se rió, pero sin humor. ¿Hasta cuándo esta vez? Para siempre. No voy a regresar a Estados Unidos. Kevin me estudió como si fuera un mentiroso profesional. ¿Sabe cuántas veces me dijeron que iba a regresar? ¿Cuántas promesas me hicieron que nunca cumplieron? Esta vez es diferente. ¿Por qué? ¿Porque ya se calzó de Estados Unidos? ¿Porque ya no puede trabajar tan duro? ¿Porque se dio cuenta de que está viejo? Cada pregunta era una bofetada. Porque me di cuenta de que cometí un error, que sacrifiqué lo más importante por dinero. Muy bonitas palabras, me dijo Kevin. ¿Las ensayó en el viaje? Me quedé callado, no sabía qué responder. ¿Sabe qué?, continuó Kevin. Cuando yo tenía 8 años, se detuvo un momento, pero yo no pude hablar.
¿Sabe qué hice? Inventé un papá. Dije que usted trabajaba viajando, que por eso no estaba, pero que me llevaba a pescar los fines de semana. Mentí porque me daba vergüenza decir la verdad. Kevin, no he terminado, me interrumpió. Cuando cumplí 15 años y ya tenía novia, ella me preguntó por qué nunca hablaba de mi papá. Le dije que usted había muerto cuando yo era pequeño. Era más fácil que explicar que tenía un papá que prefería vivir en otro país. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Cuando me gradué de bachillerato, siguió Kevin, todos los padres estaban ahí tomando fotos, gritando de alegría. Yo me gradué con honores, ¿sabía? Sandra me tomó fotos, pero no era lo mismo. Esa noche lloré porque me di cuenta de que nunca iba a tener esos momentos con usted. Puedo estar aquí ahora, le dije con la voz quebrada. ¿Ahora? Kevin se levantó de la mesa. ¿Ahora que ya soy un adulto? ¿Ahora que ya no lo necesito? ¿Ahora que ya aprendí a vivir sin padre? La gente en la cafetería nos estaba mirando. Usted no estuvo cuando me enfermé de dengue a los 12 años. No estuvo cuando me rompí el brazo jugando fútbol. No estuvo cuando tuve mi primera pelea en la escuela. No estuvo cuando necesitaba que alguien me explicara por qué los otros niños tenían papá y yo no. Kevin se quedó parado junto a la mesa. ¿Sabe qué es lo más triste? Que durante años esperé este momento. Esperé que usted regresara y fuéramos una familia. Pero ahora que está aquí, me doy cuenta de que ya no sé cómo ser su hijo. Y usted no sabe cómo ser mi papá. Se fue sin despedirse. Me quedé sentado en esa cafetería, viendo cómo mi única esperanza caminaba hacia la puerta. Por primera vez en 24 años, entendí verdaderamente lo que había perdido. Y también entendí que tal vez ya no había forma de recuperarlo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la casa de mi hermana, mirando el techo, sintiendo cada palabra que Kevin me había dicho, como cuchillos que seguían cortando. Marta me encontró en la mañana, tomando café en el patio. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Mal, muy mal. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta. ¿Qué iba a hacer? Tenía 3 opciones. Regresar a Estados Unidos con la cola entre las patas, quedarme en El Salvador sintiendo lástima de mí mismo, o luchar por algo que tal vez ya no se podía salvar. Me voy a quedar, le dije a Marta, aunque Kevin no te quiera ver, especialmente porque Kevin no me quiere ver. Mi hermana me miró como si hubiera perdido la razón. Ramiro, no puedes obligar a alguien a que te quiera. No lo voy a obligar, pero tampoco me voy a rendir al primer portazo. Doña Carmen me había dicho que su compadre Juan había necesitado 2 años. 2 años de demostrar que había regresado para quedarse. Yo tenía que hacer lo mismo. La primera semana busqué trabajo. No fue fácil. A los 52 años, después de 24 años fuera del país, no era exactamente el candidato ideal para ningún puesto. Pero finalmente conseguí trabajo en una ferretería del centro de San Miguel. El sueldo era una fracción de lo que ganaba en Estados Unidos, pero era honesto. Le pedí a Sandra que le dijera a Kevin que había conseguido trabajo, que había alquilado un cuarto, que me había quedado. ¿Para qué quieres que le diga eso?, me preguntó Sandra. Para que sepa que es en serio. Ramiro, él no quiere saber nada de ti. Hoy no, pero tal vez mañana sí. Sandra suspiró, pero me prometió que se lo diría. Pasaron 2 meses sin noticias de Kevin. Yo trabajaba en la ferretería. Ayudaba a mi hermana con los gastos de la casa. Trataba de reconstruir relaciones con primos y vecinos que no había visto en décadas. Era extraño estar de vuelta. Todo me parecía pequeño después de Estados Unidos. Las calles, las casas, hasta los problemas parecían más chicos. Pero también había cosas que me gustaban. El olor a tortillas en la mañana, el sonido de los niños jugando en la calle, las conversaciones largas con los vecinos en las tardes, cosas que había olvidado que existían. Un sábado por la mañana estaba comprando en el mercado cuando vi una mujer joven que me sonó familiar. Tenía los ojos de Kevin. ¿María José?, le pregunté. Era la novia de Kevin. Sandra me había contado de ella, pero nunca la había visto. ¿Usted es don Ramiro?, me preguntó. Don Ramiro otra vez, pero en su voz no había la frialdad que había escuchado en Kevin. Sí,
Tú eres la novia de Kevin. María José se veía incómoda, pero no se fue. Kevin me contó que usted había regresado, me dijo. ¿Qué te contó exactamente? Que usted quería ser su papá ahora que él ya no lo necesitaba. Esas palabras me dolieron, pero también me dieron información. Kevin había hablado de mí. Eso era algo. ¿Tú qué piensas?, le pregunté. María José me miró directamente a los ojos. Pienso que Kevin está muy lastimado, pero también pienso que usted es su papá y que eso no se puede cambiar. ¿Él te ha dicho que no quiere verme? Más o menos, pero yo conozco a Kevin. Cuando algo le duele mucho, él se cierra. Es su forma de protegerse. Esa conversación me dio esperanza, no mucha, pero un poquito. ¿Podrías decirle que estoy trabajando en la ferretería de don Carlos? Que paso todos los días por el Parque Central camino al trabajo. Que si algún día quiere conversar, yo voy a estar ahí. María José dudó un momento. Se lo voy a decir, pero no le prometo nada. 3 semanas después, estaba comiendo mi almuerzo en una banca del parque, cuando alguien se sentó a mi lado. Era Kevin. No me miró. Se quedó viendo hacia el frente, como si estuviéramos esperando el mismo autobús. María José me dijo que usted trabaja en la ferretería, me dijo. Sí, le gusta. No está mal. Don Carlos es buena gente. Nos quedamos callados un rato. Yo no sabía si hablar o esperar a que él dijera algo. ¿En serio se va a quedar?, me preguntó finalmente. Sí. ¿No va a regresar a Estados Unidos cuando se le acabe el dinero? No tengo dinero ahorrado. Lo que gano en la ferretería es lo que tengo para vivir. Kevin me miró por primera vez. ¿Por qué regresó realmente? Era la pregunta que había estado esperando y durante meses. Porque me di cuenta de que había perdido lo más importante de mi vida persiguiendo algo que no valía la pena. ¿Y ahora qué? ¿Espera que yo lo perdone y seamos una familia feliz? No, no espero nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Que si algún día necesitas algo, tu papá está en El Salvador, no en Estados Unidos. Kevin se levantó de la banca. No sé si puedo perdonarlo, me dijo. No te estoy pidiendo que me perdones. Te estoy pidiendo que me conozcas. Se fue sin decir nada más. Pero había venido. Eso era un comienzo. Por primera vez desde que había regresado, sentí que tal vez no todo estaba perdido. Tal vez la esperanza no había llegado demasiado tarde después de todo. Han pasado 8 meses desde esa conversación en el parque. Kevin y yo no somos padre e hijo como en las películas. No nos abrazamos llorando, ni tenemos cenas familiares todos los domingos. Pero tampoco somos extraños. Cada 15 días, más o menos, él pasa por la ferretería. Al principio venía con excusas. Necesitaba comprar algo para la casa, que María José le había pedido que pasara por ahí. Ahora viene directamente. ¿Cómo está, don Ramiro?, me dice. Todavía me dice don Ramiro. No, papá. Tal vez nunca me vuelva a decir papá. Pero don Ramiro ya no suena tan frío como antes. La semana pasada llegó más serio de lo normal. María José está embarazada, me dijo. Se me cortó la respiración. Iba a ser abuelo. ¿Cómo se siente?, le pregunté. Nervioso. No sé si voy a ser un buen papá. Era la primera vez que Kevin me hablaba de algo personal, algo que lo preocupaba de verdad. Va a ser un buen papá, le dije. Usted tiene algo que yo no tuve cuando era su edad. ¿Qué? Conoce lo que es crecer sin papá. No va a cometer el mismo error. Kevin se quedó callado un momento. ¿Usted quiere conocer a su nieto?, me preguntó. La pregunta me pegó directo en el corazón. Claro que quiero conocerlo. Está bien. Cuando nazca, le vamos a decir que usted es el abuelo. No dijo mi papá, dijo el abuelo. Pero era más de lo que había esperado. Mi vida ahora es simple. Me levanto a las 5:30. Desayuno café con pan. Camino 20 minutos hasta la ferretería. Trabajo hasta las 5 de la tarde ayudando a los clientes, organizando inventario, cargando materiales. Gano lo suficiente para pagar mi cuarto, mi comida y algo extra para los gastos. Los fines de semana visito a Marta, converso con los vecinos, a veces voy a misa con Sandra. No es la vida que había soñado cuando estaba en Estados Unidos, pero es una vida real, no una vida aplazada. El mes pasado Kevin me invitó a almorzar con él y María José. Fue extraño estar sentados los tres en un restaurante, como una familia normal. Kevin me contó de su trabajo, de los planes que tenían para cuando naciera el bebé. María José me hizo preguntas sobre Estados Unidos, sobre cómo era la vida allá.
¿No extraña el dinero que ganaba allá? Me preguntó María José. A veces, le dije honestamente, pero extrañaba más lo que había perdido acá. Kevin me miró cuando dije eso, pero no comentó nada. Al final del almuerzo, cuando nos estábamos despidiendo, Kevin me dijo algo que no esperaba. La próxima semana vamos a ver el ultrasonido del bebé. Si quiere venir, duele. Porque ella dice que los abuelos tienen derecho a estar ahí. Fui al ultrasonido, ver esa imagen borrosa en la pantalla, escuchar los latidos del corazón de mi nieto, fue como volver a nacer. Kevin y María José se tomaron de las manos cuando el doctor les dijo que era un niño. Yo me quedé callado en mi silla, pero por dentro estaba gritando de felicidad. ¿Ya pensaron en nombres? Les pregunté después. Estamos entre Sebastián y Diego, me dijo María José. Sebastián suena bien, les dije. Kevin sonrió un poquito. A mí también me gusta Sebastián. No sé si el bebé se va a llamar Sebastián porque yo dije que sonaba bien, pero me gusta pensar que tal vez mi opinión sirvió para algo. Ayer Kevin vino a la ferretería con una pregunta diferente. ¿Usted sabe algo de bebés?, me preguntó. Un poquito, lo que aprendí con usted. ¿Se acuerda de cuando yo era bebé? Era la primera vez que Kevin me preguntaba algo sobre su infancia. Me acuerdo de todo, le dije. De cuando nació, de sus primeros pasos, de la primera vez que dijo papá. Kevin se quedó callado. ¿De verdad se acuerda? Cada detalle. Pensé que se había olvidado. Nunca me olvidé, Kevin. Esos recuerdos fueron lo único que me mantuvo vivo durante todos esos años. Kevin se fue sin decir más, pero pude ver en sus ojos que algo había cambiado. No sé si Kevin me va a perdonar algún día. No sé si vamos a tener la relación padre-hijo que perdimos. Pero sé que estoy aquí, que cuando nazca mi nieto, yo voy a estar presente, que cuando Kevin necesite ayuda con el bebé, puede venir a buscarme. No puedo recuperar los 24 años que perdí, pero puedo estar presente para los años que me quedan. A los padres que están lejos de sus hijos, trabajando en otros países, mandando dinero y promesas, no esperen demasiado. Los hijos crecen rápido, el tiempo no perdona, y cuando se den cuenta, puede ser demasiado tarde. Pero si todavía hay tiempo, regresen, aunque les dé miedo, aunque no sepan qué van a encontrar, aunque sus hijos los reciban mal. Porque estar presente, aunque sea tarde, es mejor que no estar nunca. Mi nombre es Ramiro Castillo. Perdí 24 años tratando de ser un buen padre desde lejos. Ahora estoy aprendiendo a ser un buen padre de cerca. Y también estoy aprendiendo a ser abuelo.